El estrangulador de Boston es la próxima película que tendrá lugar en Star Plus el próximo 17 de marzo y precisamente hoy se está lanzando el tráiler oficial de esta película dirigida por Matt Ruskin, a quien tenemos en línea en este momento. Matt, thank you very much for being with us in W Radio. Such a pleasure to talk to you now. Thank you. Hey, Esteban, great to meet you. Y ahora vamos a preguntarle precisamente con este lanzamiento del tráiler oficial de la película, ¿qué historia se trae a la audiencia en El estrangulador de Boston? Porque parece que no es solo la historia de un asesino en serie, según el tráiler. So, Matt, let's talk about the trailer that was released today. What story we're going to see in Boston Strangler? Not only the figure, of course, of a murderer. What is going to be behind this? Yeah, so it's the story of the Boston Strangler murders, this famous serial killer in Boston in the early 1960s. But it's from the perspective of the journalist, a woman named Loretta McLaughlin, who broke the story and worked around the clock to try and keep the city informed, in particular trying to keep women informed. Pues nos dice Vázquez en este caso que es la historia de este famoso asesino serial en los años 60 en Boston, desde la perspectiva de una periodista, de esta mujer, Loretta McLaughlin, que es interpretada por Keira Knightley, que pues trajo esa historia y trabajó a Contrarreloj, como se llama nuestro programa, en este caso tratando pues de que las mujeres estuvieran informadas de lo que este asesino estaba haciendo. Preparando esta entrevista, leí que Matt creció en Boston y quisiera preguntarle qué escuchó en ese momento sobre precisamente este asesino en serie. So, Matt, we know that you grew up in Boston. So, what did you heard back in the day on that time about the Boston Strangler? I grew up in Boston. The Boston Strangler case was way before my time, but I had always heard about the Boston Strangler as this almost mythological, story growing up. But it wasn't until I started researching the film that I discovered that I really didn't know anything about the case previously. And there is a really fascinating and at times horrifying murder mystery with tons of twists and turns. And that's really what inspired me to try to make a film about this story. Aquí nos cuenta Vázquez que sí, que efectivamente él creció en Boston y que fue antes de su época, de hecho, antes de que pues él naciera y existiera, pero que siempre había escuchado sobre esta historia que era un poco mitológica mientras él iba creciendo. Pero ya en la medida que fue buscando, que fue investigando, descubrió que no tenía ni idea de este personaje. Entonces, obviamente, hay mucho misterio, es muy fascinante la historia, pero a la vez horrible, que tiene pues bastantes giros que lo termina inspirando a hacer este filme sobre este asesino serial. Y muy a propósito, Mateo, por favor, preguntémosle a Mata, ¿de todas estas historias que escuchó cuando creció en Boston le ayudaron de alguna manera al desarrollo de esta película? And Matt, all these stories that you heard back in Boston helped you to create this story that you're doing right now with this film? No, I started reading about the case and I read every book I could get my hands on. I listened to an incredible podcast. I tracked down people who were alive at the time who either worked in the newsroom or were involved with the investigation. And I used all of those different stories to help, inform the film. All of that research became the basis for the screenplay. Aquí nos dice que no, que pues él de hecho fue a leer sobre el caso, entonces cada libro que él tenía en su mano se lo leía. De hecho también escuchó un podcast y habló con personas que todavía están vivas, que trabajaron en esa redacción de ese entonces cuando se cubría el caso, inclusive también con personas pues que sobrevivientes y demás que también tuvieron algo que ver con todo este tema. Entonces cuando él ya empezó a investigar todo esto y informarse, pues ahí fue lo que usó para el filme. Entonces digamos que estas fueron las bases para crear el guión. Estamos hablando en este momento con Matt Ruskin, el director de la película El estrangulador de Boston, que se estrenará el próximo 17 de marzo. Y justo con el lanzamiento del tráiler también pudimos ver el detalle que hay tras la dirección de arte de este filme, que nos ubica en una época determinada. Por favor, Mateo, preguntémosle a Matt cómo se sintió él al respecto de la dirección de arte.
And Matt, with the release of the trailer, we got the chance to see the detail and the art direction of a specific time in Boston. So how did you feel with the art direction of the movie? Matt? Thank you. Yeah, the goal was to just try to create a really authentic film, both be true to who these people were, but also pull people back into a time period and get the look and feel of that time period to do that correctly. And we really wanted to tell the perspective, the film through the perspective of these reporters and to try to immerse people in the story from their perspective. Ahí nos dice que el objetivo pues era crear el filme de una manera auténtica, por lo menos en este sentido. Ahí le agradece a usted, Andrés, por la pregunta y pues por lo que le dice. Pero dice que obviamente la idea era regresar a ese periodo, que fuera lo más fiel y lo más real posible. Entonces que se viera de una manera correcta. Ellos querían esa perspectiva que ellos usan dentro de la reportera que él menciona, que es la que investiga obviamente todos estos asesinatos. Entonces la idea es que usted realmente termine sumergiéndose dentro de esa época y ese periodo determinado. Bueno, en este momento yo tengo que confesar algo. Ya tuve la oportunidad de ver la película que se estrenará el próximo 17 de marzo y no quiero generar ningún spoiler, pero en lo personal creo que Keira Knightley interpretó un papel muy bien logrado como Loretta McLaughlin. ¿Cómo ve él ese papel de Keira en la película? So, Matt, our colleague Andres already seen the movie. So, he thinks and he says that Keira did a great job portraying the journalist. So, how do you saw the portrayal of Keira in the movie? Keira was the dream actor to play this role. She just has all of the qualities that we needed, and I think she really responded to the character on a personal level, and she just did an extraordinary job bringing this character to life. Pues Bea Vázquez dice que simplemente era la actriz soñada para hacer el papel, que era lo que se necesitaba para cumplir con este rol, que respondió muy bien a nivel personal. Entonces dice que pues fue un gran trabajo. Entonces al final esto salió muy bien y logró de una manera extraordinaria interpretar a esta periodista que siguió este caso. Mateo, no estoy seguro si Matt lo sabe, pero quisiera preguntarle, ¿de alguna manera él estuvo cerca del proceso de Keira para construir el personaje de Loretta McLaughlin? So, Matt, did Keira was near, of course, in the process of creating the character of Loretta McLaughlin? Yeah, she's obviously a British actor, so she worked very hard on both getting the dialect and understanding, who this person was. She talked to Loretta's family, and she did a fair amount of research. And so I think she really, built this character from the ground up for her. Pues vea, sí, de hecho sí lo estuvo. Ella pues nos recuerda aquí en este caso Matt que pues es británica, entonces se trabajó mucho en el tema del dialecto, pues obviamente en entender a la periodista quién era, habló con su familia inclusive, estuvo muy metida dentro del tema pues de la investigación, comprendiendo e informándose cómo era la situación. Entonces dice que él cree que ella construyó el personaje desde cero. Bueno, hay que aprovechar que tenemos a Matt Ruskin en línea, el director de esta película, El Estrangulador de Boston. Matt, es un gran honor tener la oportunidad de entrevistarlo y tenemos que aprovechar precisamente que usted está acá con nosotros para que invite a los oyentes de Contrarreloj en W Radio a ver la película el próximo 17 de marzo. So, Matt, regarding that we have you right here talking about the movie, we want you to invite all of our listeners here in W Radio Station to go and see the Boston Strangler, please. I hope that the W radio audience tunes in to watch Boston Strangler. Matt, thank you very much for being with us here in W Radio. Such a pleasure to talk to you. Thanks, Esteban. Great to meet you.